Hola, Oli, hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por conectarse a este live denominado El Congreso tras la Revuelta de Octubre, avanzando hacia la refundación de nuestra democracia. Este es un hito de cierre, una despedida para nuestra compañera Connie, pero también una bienvenida después de 3 años de trabajo parlamentario en el Congreso como asesora legislativa de la diputada Claudia Mix. Mi nombre es Danitza Pérez, yo soy miembro de ABOFEM, asesora parlamentaria, profesora de la Diego Portales y activista feminista, claramente. Y también hoy parte del equipo de contenidos de Connie Valdés en su candidatura constituyente, lo que me siento tremendamente orgullosa. Y estoy en este espacio precisamente por eso, por convicciones. Como algunos saben, la CONI ha tenido distintas aproximaciones a lo institucional, desde sus diversas militancias políticas y sociales, principalmente en el trabajo de defender la dignidad de las diversidades y los derechos de las mujeres y las familias. La tramitación de la ley de identidad de género es un hito dentro del cual la CONI participa desde el año 2015, en pleno inicio también de su proceso de transición, y fue el puntapié para creer necesario incidir con más fuerza desde las instituciones para evitar respuestas indignas, donde los derechos de las personas comunes quedaban por debajo de las negociaciones políticas, de una clase política conservadora que conserva todavía y mantiene el poder y donde vivían los cuerpos disidentes, las diversidades, las mujeres, los niños y niñas, seguimos estando detrás de este discurso. Así que antes de seguir, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Connie Valdés. Connie, por favor. muchas gracias Dani. Aprovecho de, bueno, agradecerte por la presentación. Yo me presento también, mi nombre es Constanza Valdés, o Connie Valdés Constituyente, como sale ahí abajo, por el Distrito 7, activista trans y feminista. Y la verdad es que particularmente desde el equipo quisimos hacer este hito de cierre, sobre todo por lo que significó particularmente el trabajo legislativo durante estos 3 años. Yo dejo, bueno, el espacio con harto cariño, con harto agradecimiento a la Claudia, a ti, a la Camila, y sobre todo porque fue un periodo que se interconectó particularmente con la ley de identidad de género. Yo recuerdo que en ese tiempo, 2017, 2018, antes de entrar, yo me paseaba literalmente por los pasillos, principalmente de la Cámara, antes del Senado también, durante la tramitación de la ley de identidad de género, las conversaciones, y veía un espacio muy, muy hostil, pero en el cual yo quería poder tener incidencia y sobre todo por los derechos de nuestra comunidad, los derechos de las mujeres. Y bueno, cuando ya ingresé a trabajar ahí, la verdad súper agradecida, pero fue un proceso también bastante complejo, sobre todo porque no había en general diversidad, había muy pocas mujeres, de alguna forma había una óptica muy patriarcal respecto a lo que era la asesoría legislativa, o incluso en muchas ocasiones tenían una imagen distinta de ti por ser una mujer trans. En más de alguna ocasión lamentablemente me pasó que me preguntaban si es que qué calidad tenía o de alguna manera también cuestionando tus mismos conocimientos. Pero la verdad es que tampoco estuve sola en ese proceso. Parte de la gente del equipo, también de la diputación, después empezamos a compartir más contigo y particularmente en muchas conversaciones, la tramitación de los proyectos de ley. Entonces fue un periodo bastante bonito. Después también cuando pudimos compartir mucho más con Karina, actualmente candidata a gobernadora por la región metropolitana del Frente Amplio, y sobre todo porque ya habíamos compartido anteriormente en el proceso anterior parlamentario, o sea, de las elecciones, las conversaciones. Entonces, la verdad es que fue un periodo, bueno, que por supuesto todavía sigue este periodo parlamentario y todo, pero con muchos aprendizajes, con muchas cosas que pudimos ver concretas. Se ve mucho desde afuera cosas que son muy distintas, que se da en la tramitación de las leyes. Y por lo mismo me parece súper importante hacer este hito, esta conversación, los choques que tuvimos en torno a la institucionalidad, las problemáticas que se dan y sobre todo haciendo este paralelo entre la revuelta social del 18 de octubre y también particularmente lo que sucedió antes, modo pandemia también. Entonces, la verdad es que agradecerles nomás, también agradecer a las personas que están detrás de bambalinas, siempre manejándolo, manejando
la tecnología y agradecer a las personas que están uniéndose a esta conversación, a todo este proceso. Y también a ti, Dani, agradecerte no solamente por ser parte del equipo, sino por ser amiga, por apañar en la moderación, y agradecerle a Karina y a Claudia también por todo el cariño, por todo el apañe, y por supuesto, esto recién está empezando también. Esto está recién empezando, vamos a tener a Claudia y Karina también en nuestras invitadas, y yo personalmente aprovecho de decirte que te voy a extrañar caleta en el Congreso, así que te voy a seguir molestando para otros temas. Y bueno, entonces le damos la bienvenida a Claudia y Karina, que van a estar con nosotras en esta conversación, y le quiero recordar también, por mientras, a la gente que podemos ir leyendo sus comentarios, sus saludos, sus preguntas para la Connie o para nuestras tremendas invitadas por el chat, así que escriban con confianza. Chiquillas, Karina, Claudia, por favor, si se quieren presentar y dar algún mensaje a la gente que nos está escuchando, partamos con Claudia. Parece que no se escucha Claudia, ¿no? ¿Partimos con Karina entonces? ¿Está silenciada, Karina? Me habías autosilenciado. ¿Cómo están? Un gusto verlas. También quiero, antes de presentarme, quiero agradecer por la invitación, porque creo que son momentos súper importantes. Quiero saludar también a la Claudia, que está ahí conectada. Que han sido momentos muy importantes durante estos últimos 3 años. A mí me tocó conocer a la Connie el 2017 para las elecciones, cuando asumió la vocería del Frente Amplio. La Connie fue la primera vocera trans también del Frente Amplio, y creo que es muy relevante lo que ha significado para nosotras en un aprendizaje. Y yo creo que, yo siempre le digo que siempre aprendo de ella, pero sobre todo porque muestra que a mí lo que más me gusta de este proceso que se ha llevado a cabo, como también como el complemento al que se hizo del trabajo legislativo, de cómo se van rompiendo hielos, o como uno va, como un rompehielos. La Connie siempre ha ido poniendo debates y discusiones políticas, discusiones de derechos, como unos elementos mínimos, y yo creo que eso es súper relevante. Nos conocimos, como bien decía, el 2017, tuvimos una conversación muy larga porque traté de convencerla de que fuera candidata a diputada, pero no pude. Pero lo bueno es que ahora es candidata constituyente. Y siempre se ríe de eso, porque la traté de convencer, le di 1000 argumentos, y ella me decía, no, pero es que si tú podías igual trabajar esa idea, o quien salga al frente, pero que tú tienes que ser, no tenemos que ser nosotros, tienes que ser tú. Así fue como nuestra primera conversación. Y de ahí hemos venido trabajando. Este 2020 me tocó ser la jefa de gabinete de Claudia y ser parte del equipo y trabajar con la Connie, igual con la Dani, algunas veces nos topábamos en algunas cosas. Y creo que pudimos como generar una nomenclatura interesante de distintos mundos que empezaban a converger. La historia y la vida política de Claudia es muy distinta, por ejemplo, al de la Cami Roja. La vida de la Danitza, la historia política y de construcción política de la Dani es muy distinta a la de la Connie, y así con la mía. Y todos esos mundos empezaron a buscar fórmulas de empezar a levantar iniciativas y disputas políticas desde el Parlamento, desde la Cámara, y cumplieron un rol fundamental. Y yo creo que eso es súper importante, y yo quiero agradecerlo más que presentarme. Yo creo que hay que agradecer el aprendizaje, como que se genera la sinergia de aprender mutuamente entre nosotras. Gracias, Karina. Para mí ha sido un placer conocerlas también, y como tú dijiste, la construcción política de cada una de nosotras es distinta, pero tiene cuestiones que son fundamentales y que al final nos tienen aquí conectadas. Claudia, ¿te escuchamos ahora? Yo espero que sí, tecnología. Voy en camino para mi casa. Y no me quería perder este live, así que les pido las disculpas porque estoy así como saltando, pero que ahora estaba mirando que el camino está más parejo, así que ya no deberá saltar tanto.
escuchaba muy atentamente los relatos de la Connie, de la Karina, y estaba tratando de acordarme cuándo conocí a la Connie. Y bueno, fue hace rato ya, incluso me acuerdo que cuando me la presentaron, me contaron que ella venía de Los Piratas, y no me caía en la cabeza como la Connie, con las características que tiene, con la personalidad, podía ser de Los Piratas, así como, ¿quiénes son los piratas? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, un espacio muy machista, mucho más machista que los espacios que hemos ido conociendo juntas, pero Los Piratas, así como que no me caía. Y de hecho todo el mundo se enteró que ella se había ido de Los Piratas y había entrado a Poder en ese momento. Y fue yo imaginaba que quienes componían Los Piratas eran puros nerds, bueno, para el computador y que no se relacionaban con nadie. Bueno, esta es la imagen que yo tenía. Y yo decía, no pega con la Connie, así que claramente no era tu nicho, Connie, no, mal que te diste cuenta. Y bueno, llegó a construir con nosotras y nosotros en Poder Ciudadano, y después cuando ya logramos el objetivo de poder llegar al Parlamento, fue el mismo partido el que nos sugirió que recibiéramos a la Connie en el equipo porque tenía experiencia parlamentaria, había estado trabajando algunos proyectos, había estado asesorando a algunos parlamentarios que nos podía ayudar. Y la verdad que sí, nosotros no cachábamos cuál era la diferencia entre emoción y mensaje, que no teníamos idea de nada. ¿Sí? Así que la Connie nos tuvo que hacer cursos de introducción de cada cosa, explicarnos dinámicas, cómo funcionaba el Congreso, y que sí, que fue un trabajo muy bonito en estos 3 años y medio, de tenerla en el equipo, fue obviamente un aporte para nosotros, aprendimos con ella, crecimos con ella, y yo espero que de verdad la Connie pueda representar bien en la Convención Constitucional, que ponga en todos los temas de discusión la mirada de género, la mirada de la diversidad. Así que yo estoy de verdad muy contenta y espero que los ciudadanos de Valparaíso también, el Distrito 7 también, lo vean así y se den el tiempo de conocerla un poco más, como la logramos conocer entre todos nosotros. Así que te mando un abrazo grande, Connie, y toda la buena onda, para que también puedas cumplir tu objetivo, que yo sé que tienes muchas ganas de aportar desde tu lugar en la nueva Constitución. Ahí va a estar el sello de la Connie, no me cabe la menor duda. Gracias, Claudia. Bueno, compañeras, yo les quiero contar que este panel lo queremos dividir en 3 temas. Primero, conversar sobre lo que significa pelear bajo el yugo de los que nos dijeron que era posible y lo que no es posible. Luego, queríamos centrarnos en cómo se vivió el estallido dentro del Congreso, cómo la revuelta parece haber hecho posible lo imposible y por esas grietas que iba dejando entraba la luz y nos permitió avanzar en ciertos temas o al menos ponerlos sobre la mesa. Y en último lugar, cerrar la conversación que nos tiene sentada en este panel, la Connie. Connie sale del Congreso para disputar un escaño constituyente en el Distrito 7 y nos gustaría conversar sobre cómo ven ustedes este nuevo ciclo que se abre para la refundación de nuestra democracia desde el proceso constituyente. Así que, partiendo por el yugo de lo posible, esta pregunta es para las 3. ¿En qué peleas concretas se notaban esas limitaciones políticas previas al 18 de octubre? En términos generales dentro del Congreso, puede ser proyectos de ley, las acusaciones constitucionales, interpelaciones, etcétera, la tramitación quizás de la ley de identidad de género, qué sé yo. Partamos con Karina. Ahí sí, ahora me desmuteé. A ver, yo creo que hay 2 fenómenos muy importantes durante lo que significa la pregunta en sí, porque primero, la idea de la medida de lo posible, más bien de lo que no se podía hacer, es una construcción que lleva bastante tiempo y que a nosotras nos toca entrar en un ciclo en que esa racionalidad puede empezar a cambiar.
¿Por qué? Porque ya no están exclusivamente los mismos de siempre, no quiere decir que no se hayan ido, pero que sí entraba algo distinto, que hay una irrupción. Yo ahí lo reflejo mucho, por ejemplo, en Camila también, en Claudia como parlamentaria, a una discusión que siempre estaba limitada por aquellos que veían todo desde muy arriba y con miradas y perspectivas como la de Claudia y Camila, tenían una perspectiva más bien más horizontal y más de lo que estaba pasando realmente cotidianamente en la vida de las familias chilenas. Y por ejemplo, hay, yo creo, elementos de disputa que se han dado durante este periodo legislativo muy importantes. Por ejemplo, la discusión sobre la ley del CAE, que tiene que ver con el endeudamiento de los estudiantes de la educación superior, con la promesa de tener un futuro distinto y al acceso a la educación superior como mecanismo de superación social o de salir de los espacios como más convencionales y todos podían entrar a la universidad, aunque todos quedáramos endeudados hasta 3 generaciones más. Creo que eso marca, porque venía cambiando la consideración de la idea del derecho como parte fundamental de una carencia y una necesidad que existía. O sea, el derecho estaba como una utopía, no como una realidad. Y eso se empieza a cambiar. Y al mismo tiempo, creo que la Connie con Claudia en los primeros años empiezan a trabajar, que hoy día está también, lo han retomado con harta fuerza, la idea, por ejemplo, de que las mujeres en nuestro proceso de salud como ginecobstetra, vivíamos muchos episodios de violencia que estaban muy naturalizados. Y entender el derecho como mujeres de la salud a nuestro cuidado, si tú te fijas, son 2 elementos que tienen que ver con la consideración del ideario del derecho por ser personas que irrumpen muy fuerte y en un contexto social del país completamente distinto. Y yo creo y los pongo como 2 proyectos como emblemáticos que además ustedes los trabajaron y los conocen muy bien, y los conocen desde muy cerca, y que incluso hay otra mirada más, que es algo tan elemental como cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados, como se llamaba, y que pasa a llamarse Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, ahí que uno dice que es de perogrullo, pero no existía, no estaba en el consciente de la institucionalidad, pero sí estaba en el consciente colectivo de la ciudadanía. Y esa barrera yo creo que ha sido importante la gestión que se ha hecho. Muy poco se conoce, sobre todo por la mala fama que tiene el Congreso, dado los últimos 30 años, el trabajo que significa estar detrás de bambalinas en la Cámara. Es más, yo creo que al haber trabajado en la Cámara hice que cambiara la perspectiva de la labor que hay, por ejemplo, de lo que son las asesorías legislativas o lo que es el trabajo de la Cámara. Mi mamá me decía, pero no era que no trabajaba ni que era como re fácil serlo, porque era muy complejo, porque las horas del día se te iban, no hay fin de semana, y yo reconozco que como jefe de gabinete, y la Connie puede decirlo, y la Claudia también, una vez la Claudia me dice, por favor, para un poquito que necesitamos descansar, Karina, estamos todos cansados, porque a mí se me ocurría trabajar sábado y domingo sin parar. Entonces, porque uno entiende las necesidades y la urgencia que va viendo la población, sobre todo el año pasado cuando empezamos a vivir lo que es la pandemia, los ingresos familiares de emergencia, y uno veía que era un desastre, y que al final definían cómo las familias vivían o no pasaban hambre. Entonces, creo que esa labor de entender que el espacio se abrió y se empezó a conocer, se puede conocer lo bueno que se puede hacer, pero también se empezó a conocer el lado oscuro que existía en esto de la instalación de un poder tan importante como el poder legislativo. Y ahí yo creo que empezaron a cambiar la nomenclatura y el estallido social, bueno, creo que después es otra pregunta, pero que marcan un incentivo importante de entender una visión del derecho, no de la buena voluntad del político o de la autoridad que hace de súper buena onda porque es súper buena persona, cumple con un deber que es la garantía de los derechos de las personas a sus libertades, a su concepción de la vida, es más, cómo se tuvo que pelear, algo que ahí creo que estuvo más con ustedes como en esa batalla, que fue la ley de paridad, que nos permite hoy día tener una discusión distinta. Yo recuerdo que el 19 de diciembre del 2019, que fue cuando pasa la Cámara de Diputados, a mí no se me va a olvidar ese día, yo creo que es más me puse a llorar,
porque ese mismo día la paridad pasó a ser un eje que era una máxima, pasó a ser nuestra mínima. Y entender que teníamos el derecho a exigir estar representadas y ser voz en una institución del Estado tan importante como el proceso constituyente, ya no era un piso mínimo, sino que, o sea, ya no era nuestro piso máximo, como lo que más podíamos lograr, sino que era nuestra mínima, era un cambio, yo creo que sí ahí para mí fue como un cambio de época y del rol que tienen que cumplir la articulación política de las parlamentarias, de las asesorías, las asesoras que estábamos ahí, de las compañeras también y cómo eso se logró construir. Yo creo que esos tres ejes me parecen como elementos sustantivos de entender esto de lo que nos dijeron que era, pucha, un poquito nomás. Yo recuerdo que después los senadores nos decían, bueno, pero si logramos alcanzar, por ejemplo, la paridad del 60-40, ya lograron harto, pues chiquillas, dejen de pedir más. Eso de pedirnos que bajemos nuestros estándares mínimos como elementos de garantía de derechos que son esenciales y que como que los transemos, y ahí viene una disputa, o lo tenemos, o paridad, o nada. Yo creo que esa disputa creo que fue significativa políticamente para mí. Claro. Y en tu caso, Claudia, ¿qué peleas concretas identifica esas limitaciones previo al 18 de octubre? Sí, mira, yo parte de las cosas que dijo Karina concuerdo perfectamente, incluso ¿no? Efectivamente, nosotras llegamos ahí teniendo un poco de miedo, respeto, queriendo obviamente impugnar esa institución tan conservadora, y no sabíamos cómo hacerlo. Yo creo que teníamos como las ganas, pero queríamos encontrarle el ladito para meternos. Y creo que se dio una suerte de situación virtuosa, creo yo, que llegaron al Parlamento en esta pasada, independientes de las diferencias que podemos tener, fuimos capaces de coordinarnos. O sea, partió el funcionamiento de una comisión permanente, obviamente solicitada, porque todas las luchas feministas siempre hay otras antes que nosotras que hicieron algo, ¿no? Que aportaron a que pudiéramos seguir avanzando. Obviamente esa comisión de mujer y equidad de género parte el año 2000, justo en el primer grupo de parlamentarias en esa comisión, y ahí creo que nos pusimos metas que para muchos eran inalcanzables. Y cuando, si tuviéramos que terminar, no sé, el análisis, ¿Claudia? Se nos fue la Claudia. Sí. Ahí está volviendo. Ah, sí. Ahí. Nuestro paso por la institución tiene principalmente que ver con todas aquellas iniciativas ya de género, proyectos feministas, la ley de identidad, no solamente la identidad de género, sino que me refiero a que casi todos los proyectos tenían todos aquellos proyectos que pudimos empujar. Imagínate que contaban las parlamentarias, por ejemplo, que en el debate del aborto, de las 3 causales, los hombres les ponían frascos con restos humanos en su escritorio, en la del debate, decir un maltrato, una violencia sin límite. Creo que más nos tocó ponernos, ¿verdad?, en la postura de enfrentar esta institucionalidad machista y patriarcal, y nos atrevimos a poner todos los temas, avanzaran o no, digamos. Y el cambio de nombre, fíjate que súper significó idea nuestra, y lo empujamos, hinchamos y logramos que fuera un acuerdo de la Comisión de Mujer, y que se concretó. Hoy día nadie, a mí me da gusto cuando en la Cámara dicen, en la Cámara de Diputados y Diputadas, y se me hincha el pecho cada vez que lo dicen, porque tiene una significancia histórica. En el Senado todavía son senadores, todavía no se atreven a dar el paso. Y creo que ahí también debo reconocer mucha inspiración de la lucha de Argentina, porque lo vimos en una oportunidad con la Karina, es que mira, acá no se llama Cámara de Diputados nomás, se llama ahí diputada, ya, vamos a hacerlo. Y siempre hay cosas que uno va aprendiendo de
de la lucha de otras. Pero creo que es a que llegamos con mucho temor de cómo hacer todo y hacerlo bien. El del día nos atrevimos con errores, con ensayo y error, a avanzar. Creo que lo que hemos logrado, como es tan diverso y llega a tanto mundo, no se logra identificar. El otro día el listado de todos los proyectos que habíamos hecho o los cuales hemos participado como emocionantes, la verdad que no son pocos. Aparte de eso, siempre hemos sido una diputación que tiene un alto nivel de fiscalización. Entonces, creo que a pesar de todo eso, y antes incluso del estallido, como va la pregunta, no nos imaginábamos un pueblo consciente y preocupado de lo que hacíamos, para nada. Y tratábamos entonces de dar luz de alguna manera u otra en nuestras intervenciones, en la forma en que presentábamos los proyectos. Incluso nos decían que impugnábamos demasiado. Acuérdense cuando nosotros salimos con la destitución de Abbott, todo el mundo nos criticó. De Frente Amplio, incluso esa impugnación al fiscal nacional, porque queríamos demostrar obviamente que las instituciones estaban se le está cortando. Que salían a salvar a los poderosos y a nuestro pueblo. Perdimos a la Claudia de nuevo. Y termino la frase, porque sé dónde paró. Y que finalmente nosotros necesitábamos demostrar que efectivamente esta institución, antes del estallido, por lo menos la visión que nosotras teníamos de lo que significaba para la gente, era que era una institución al servicio del país. Creo que todo lo que hicimos en ese periodo, tanto acusaciones constitucionales, fuimos los primeros que le dijimos a Santelice que renunciara, ¿se acuerdan o no? Cuando estaba la discusión del reglamento de las 3 causales. O sea, yo creo que si tuviésemos que hacer un resumen impugnador y como que nos atrevíamos a ir un poco más allá, creo que es un buen recuerdo. Obviamente hay un montón de frustraciones, de no haber hecho más de lo que podíamos, a lo mejor, o más de lo que podía, pero creo que sí, dimos pelea importante y las vamos a recordar siempre. Incluso, y antes tomaron mucho más sentido después con el 18 de octubre, era como que, ¿ves? Teníamos razón de cuestionar todo, de criticar todo, de mostrar que vivíamos en un país lleno de injusticia, no estábamos tan equivocadas, todo eso tomó mucho más sentido, pero creo que por ahí va la mano. Gracias, Claudia. Y en tu caso, Connie, antes del 18 de octubre... Mira, yo creo que una de las cosas particularmente que vi mucho antes del 18 de octubre es de una agenda legislativa completamente distinta. Los tiempos eran, no calmados quizás, pero tenía una lógica completamente de una agenda política que dependía prácticamente de las disposiciones de las presidencias de las comisiones, la presidencia de la Cámara. Durante ese tiempo, de hecho, estuvo en tramitación el proyecto de ley de identidad de género, pero en general los proyectos de ley dependían mucho de esa perspectiva política, particularmente si hacemos el análisis entre el antes y el después, y de hecho uno de los hitos más importantes que yo creo que marca mucho eso, a pesar de que no es muy conocido en general por la población, fue cuando en una sesión, y yo creo que la Claudia lo recuerda, con una de las sesiones después del 18 de octubre, el expresidente de la Cámara, Iván Flores, preguntó cuáles eran los proyectos que tenían en las comisiones que tenían relevancia o discusión respecto al estallido social y la revuelta social respecto a la desigualdad en general. Y eso ejemplifica también de alguna forma como el paralelo entre el antes y el después respecto a las cosas que se estaban discutiendo durante el periodo, efectivamente, antes del 18 de octubre, y algo que decía mucho Claudia, estaba esa constante tensión
de que efectivamente habían cosas que eran muy progresistas, que no se podía avanzar, sobre todo respecto a los tiempos de los proyectos de ley. Derechamente, yo creo que la tramitación de los proyectos de ley, si hacemos el análisis estadístico, aumentó completamente después de la revuelta social y aún más en contexto de la pandemia, entendiendo también el sistema telemático, particularmente en el Senado, en la Cámara, la aplicación no aguantaba tanta gente, pero tenían que hacerlo de manera mixta también. Pero en ese sentido, en particular, las limitaciones que podríamos ver antes del 18 de octubre tenían que ver mucho con la perspectiva política y sobre todo con esta variable en torno a que la Constitución también era la piedra de tope. Después de la revuelta social y sobre todo ya cuando se venía el proceso constituyente, efectivamente la Constitución dejó de ser, bueno, seguía siendo una piedra de tope, pero se vio con esperanza efectivamente la posibilidad de cambiarla y de tener también una renovación de ese mismo sistema. En cambio, antes del 18 de octubre, la Constitución generalmente era la piedra de tope y la norma fundamental, no había posibilidad, y las reformas constitucionales que intentaron avanzar, la mayoría perdió, ni siquiera avanzaron. Recordemos esta reforma constitucional en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que levantó el gobierno y terminó siendo un fracaso durmiendo en el Senado. Hubo una reforma constitucional en materia de personas mayores que también quedó ahí muerta, una reforma constitucional en materia de niñez y adolescencia que también quedó muerta. Entonces, bajo esa misma lógica, también hay una particularidad que cambió mucho respecto al enfoque político y la perspectiva que se tenía también en torno a cómo se iban avanzando los proyectos, la tramitación. Yo creo que de alguna forma se rompió un poco este techo o esta como suerte de burbuja en la cual se estimaba que los proyectos de ley debían tener una tramitación muy, pero muy extensa o como muy formal. Esas solemnidades particularmente de alguna manera fueron cambiando paulatinamente después de la revuelta y de alguna forma también en el contexto de la pandemia. Entonces, en ese sentido, hubo varias cosas que yo creo que podemos hacer el análisis, particularmente en torno a las limitaciones, en torno a la extensión de los proyectos de ley y además incluso la resistencia que había de algunos sectores, particularmente muchos sectores que de alguna manera antes de la revuelta social estaban constantemente con su discurso muy de derecha, muy conservador. De alguna forma después misteriosamente camaleones y estaban por un discurso más progresista, pero a la hora de los votos se veía efectivamente que eran completamente distintos. Yo creo que eso lo vimos mucho particularmente en el proceso de escaños reservados cuando pasó por la Cámara, incluso paridad y otras temáticas, donde se vio que los sectores conservadores que se habían vestido supuestamente de progresistas, que hablaban de la desigualdad, al final no tenían esa intención de atacar completamente el sistema de generar transformaciones radicales. Y eso habla mucho también de cómo se generó también este discurso, de alguna manera también en torno a la tensión que generó particularmente la revuelta social en general a clases políticas que venían reproduciendo el mismo discurso. Y eso yo creo que con la irrupción, por supuesto, de una tercera fuerza ya en el Congreso, se pudo evidenciar bastante en el sentido que también incluso las tradiciones del mismo Congreso fueron cambiando. Ese ascensor, por ejemplo, un aspecto muy administrativo, un ascensor que era exclusivamente para diputados y diputadas, se eliminó. Lo que decía Claudia, de Cámara de Diputados y Diputadas también, y de alguna forma también incluso la misma vestimenta en general de asesores y asesoras, que gente más joven entró, también generó ese quiebre particularmente. Nos pasó mucho, me acuerdo que en el primer año, cuando estaba Jorge, que es el presidente de Comunes, cuando estaba también Carlos, cuando también el José, en general nos miraban con una cara muy distinta, como una cara así como, ¿y quién es esta gente? ¿Qué viene a hacer? Y todo, en contraposición al otro asesor que andaban de terno, corbata, bien arreglados supuestamente, y con esas prácticas. Y eso también implica efectivamente también un quiebre entre la institucionalidad y estas solemnidades particularmente que de alguna forma también ha ido tensionándose durante este proceso. Y en ese sentido yo creo que, y ya para ir finalizando, lo que ha pasado no solamente es digno de un análisis político, sino también un análisis estadístico, sobre todo porque nos muestra cómo bajo un sistema que efectivamente tiene una crisis de institucionalidad o una crisis de ausencia de representatividad, también la situación que vivió y vive nuestro país también generó esa tensión a avanzar hacia ciertos proyectos de ley. Muy difícilmente podríamos decir, por ejemplo,
que la paridad se hubiera aprobado así, en última instancia, si es que no fuera porque derechamente se tomaron el hemiciclo de la Cámara, donde hubo una manifestación, donde hubo una intervención. Y eso ejemplifica también que hay una presión en torno a eso y que en general los diputados, o sea, en general el Senado, que es como mucho más conservador, no lo había sentido. Y eso también habla mucho de la importancia de la ciudadanía en los cambios también que se dan a nivel legislativo, porque en general el Congreso es un espacio muy, pero muy ajeno a la participación ciudadana. Oye, Dani, ¿puedo hacer una mención de lo que dice la Connie al último de esa intervención que hubo? Es que ahí las teorías tuvieron mucho protagonismo porque las invitadas que se tomaron en el Congreso eran invitadas de la Claudia y la Camila. Entonces, fue divertido porque igual hubo un reclamo más, unas compañeras después estuvieron suspendidas por una cantidad de sesiones que no pudieron ir a la tramitación de los proyectos de ley porque habían hecho un acto de rebeldía, de chasconear muy duramente una institucionalidad tan elitista, tan de clase. Yo creo que, y ahí hubo un choque, yo creo que es súper importante que logramos instalar, yo no lo quiero dejar pasar, y la Connie siempre me lo decía, aquí también hay una disputa estética de la clase, que es un poco lo que dice incluso desde la estética de cómo se viste, cómo tú irrumpes, en que esto no solo te tiene, entrar al Congreso no es empezar a parecer a la élite, sino que más bien interpelarla. Y yo creo que eso pasó y eso se agudizó aún más tras el 18 de octubre, tras el estallido social. Y es cierto, sobre todo lo que plantea respecto a las tramitaciones. El año 2020 se logran, por ejemplo, tramitaciones muy importantes en términos laborales para las trabajadoras de casa particular, donde nosotros como equipo trabajamos mucho y que son tramitaciones que periodos antes hubiesen estado descansando como mociones en alguna comisión. Hoy día hay una sola que nos queda, que está en el Senado. Incluso las indicaciones que agregábamos, logramos tramitarlas y algunas de ellas son ley hoy día. Y que tienen que ver con los derechos laborales que hoy día en el Chile antes del 18 de octubre era imposible cambiarlas. Y que las empezamos a cambiar porque había una presión importante y uno también ahí tenía que aflorar la capacidad de saber que tenía que ir a empujar, no a pedir por favor que lo hicieran, sino que insistir. Yo recuerdo varias veces que indicaciones o proyectos que se nos caían en comisión los reponíamos en sala las indicaciones. Y insistir, porque eso es parte de la labor que creo que la Connie, además yo aprendí mucho en términos de administrativos de la Cámara, pero también en términos legales. Recuerdo que el principio de marzo pasado, la Connie me dice, oye, porque ingresamos el proyecto de ley de fijación de precios a propósito de la pandemia. Dice, sí, pero el presidente tiene la atribución. Entonces nosotros decíamos, sí, pero no tiene la obligación de ejercer esa atribución. Busquemos la fórmula que se establezca la obligación, que hasta el día de hoy sigue durmiendo en el Senado. Igual el Senado ha sido un problema. Debo reconocerlo. La Connie habló de resistencia y sospecho hay algo. Dime, Claudia. Sí, sabes que me estaba acordando, oye, de verdad que uno podría hacer una tremenda tertulia acordándose de cada uno de los detalles, ¿eh? Pero cuando las chiquillas irrumpieron en la sala, emocionante, al otro día las críticas de los sectores más conservadores era esto nunca había pasado, esto nunca había pasado, esto nunca había pasado. Y nosotros decíamos, pero lógico, si Chile ya no es el MITA, etcétera. Entonces, yo creo que esos pequeñas, pero gigantes gestos también fueron como un antes y un después en cada una de esas acciones. Porque no solo podían ir, sino que también yo creo que para la Cámara en términos administrativos también hubo un quiebre interno, así como que ya no somos capaces de resistirnos al pueblo que nos exige más atención y tal como lo dice la Karina, nunca soltamos, logramos, peleamos, llevamos la indicación a la sala y logramos que avanzara. Y creo que eso fue también parte de la autosudez de algunos cambios. Y sí, cada uno de estos años ha sido súper distinto. El primero del segundo, el segundo del tercero.
cada año con su propio afán, pero siempre han tenido que ver con las mujeres. Y eso me parece muy importante, muy importante. Eso. Gracias, Claudia. Hay varias cuestiones que podríamos comentar. La Karina habló de resistencias, que también lo dijo la Connie, un poco de cómo se vivió este proceso del estallido social y pasando a eso, a cómo lo imposible se vuelve posible. Me gustó algo que dijo también Karina en su momento, que era que paridad fue nuestra máxima y luego era nuestro mínimo. O sea, la pelea ahí que se dio en términos de paridad fue bien entretenida y me gustaría preguntarles cómo fue este proceso de tramitación. En tu caso, Connie, ¿cómo lo viste? La lucha por obtener paridad en la constituyente. Mira, particularmente yo creo que, bueno, lo vimos mucho, lo conversamos porque como formábamos parte de la misma organización, veíamos en AOFEM que estuvo ahí presente durante la tramitación, y recuerdo que como en ese tiempo todavía no estamos en pandemia, entonces podía ir a las sesiones. Y la verdad es que fue un tema que generó bastante en primer trámite, por supuesto, la Comisión de Constitución, si no me equivoco, y donde fue uno de los clásicos, cállese diputado Coloma. Fue una problemática bastante grande, sobre todo porque había harta complejidad en torno a efectivamente avanzar a este proyecto de reforma constitucional y en torno a lo que significaba. En gran parte era como no estaban de acuerdo con la paridad, que era 60-40, que no tenía que ser ningún caso de resultado, solamente una paridad de entrada. Entonces, en ese sentido fue una tramitación que yo creo que, y pasó mucho con muchos proyectos de ley, y sigue pasando, que si hay proyectos de ley que efectivamente no reciben esa presión desde afuera, y lo que habíamos mencionado sobre la invasión al Congreso, que me pareció estupendo, no avanzaban los proyectos. Y eso pasó particularmente de alguna forma con lo de paridad, porque también generó esa misma problemática, sobre todo de sectores de la derecha que también, porque requerían los votos de la derecha, no querían darlo. Y hasta el final, hasta en la comisión mixta que llegó, hasta ahí estaba esa misma problemática y sobre todo es en torno a esto que, bueno, ya lo que decía Karina, las migajas, el 60-40, pero en resultado, y el argumento burdo de meter la mano en la urna, que iba a alterarse las votaciones. Y en ese sentido yo creo que fue un ejemplo, yo creo que por lo mismo un digno caso de un análisis político, sobre todo constitucional y legislativo, sobre un proyecto que tiene tal relevancia en la ciudadanía y además particularmente las mujeres, y de qué manera fue avanzando, porque recuerdo que durante la tramitación también del proyecto de ley, recuerdo que también hubo intervenciones afuera. Se hizo intervenciones particularmente incluso de las tesis afuera del Congreso. Recuerdo haber salido e hicimos la misma intervención y ahí después decir violar tu camino, violar tú, apuntarle, ya sabemos a qué institución, después tener que pasar al lado, era muy chistoso eso. Bueno, fuimos con varias chiquillas que salimos afuera y eso también particularmente refleja que tampoco era una discusión, y acá ponerle muy ojo, tampoco era una discusión que le correspondía exclusivamente a las encargados o exclusivamente a las personas como más conocedoras de los sistemas políticos electorales, sino que le competía a todas las mujeres. No fue una discusión que se dio entre académicas, fue una discusión que se dio entre mujeres comunes. Y se vio particularmente fuera del Congreso, y cuando pasó lo del hemiciclo en la sala de la Cámara también reflejó eso. Y yo creo que ese es un hito que tan importante tiene, particularmente de manera simbólica, que yo creo que si no hubiera sido por eso, probablemente no habrían entendido con tanta fuerza por qué era tan importante la paridad y por qué ahora lo tenemos como algo tan simbólico y algo mundial que sí podemos efectivamente sentir orgullo, no porque somos el primer país en ser algo malo o tener malos derechos. Entonces, en ese sentido, la tramitación de la paridad, bueno, fue bastante extenso. Me acuerdo que fui a casi todas las sesiones, me gusta ir a desafiar todas las sesiones, siempre aprovechaba eso, pero no descuidaba en ningún caso, no descuidaba tampoco la tramitación de las leyes ni nada de esas cosas. Pero se vio mucho de eso, se vio mucho particularmente esa constante presión y tensión, y además lo que requería, porque generalmente eran los votos de la derecha y una derecha que no quería avanzar, y sobre todo, ya para ir finalizando, ponerle un foco muy importante, que en ningún caso hubo una posición favorable del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, no fue una postura
del gobierno, no fue un proyecto de ley que dijeron el gobierno, no, ya nos ponemos de acuerdo, efectivamente hay que avanzar en la participación política de las mujeres, y ahora claro, lo pueden decir, hacen su evento, están a favor, pero en ese momento la ministra, la revista, la no mujer, que nunca participó, no iba, no estaba, y fue un proyecto que se llevó a pulso entre organizaciones que participaron, mujeres que iban, y salas completamente llenas, como no había pandemia obviamente, las salas de las comisiones estaban completamente llenas. Y eso también, y además en las páginas web todas las mujeres estaban viendo, y eso demuestra que era un proyecto de mucha importancia, bueno, que terminó aprobándose aun cuando llegó a mixta y tuvimos que estar en las tribunas, tanto en la Cámara y en el Senado. De hecho, Claudita Amiga comenta acá, ¿se acuerdan cuando gritamos el himno de las tesis y de todas, el violador eres tú? Cuando se aprobó la paridad en las tribunas fue fenomenal, con y constituyente. Yo creo que ese es un gran recuerdo que tenemos de esta tramitación, que también la sufrimos, la lloramos y la empujamos entre todas. Karina, ¿tú quieres destacar algo sobre, en particular, la tramitación de paridad? Sí, primero recuerdo que un año antes hubo una sesión de la Comisión de Mujeres en que se trató la cuota. Incluso yo fui a exponer en ese momento, fui a exponer una propuesta sobre un mejoramiento de la ley de cuotas, no solo la parlamentaria, también hacia un acceso a la que son la ley de cuotas en otras elecciones, como la elección a los CORE, a los gobiernos regionales, las alcaldías. Hay que recordar que tenemos un déficit profundo en esta materia en otras instituciones, y en realidad en todas las instituciones, salvo la constituyente. Y lo más divertido de la tramitación de la discusión que se daban es que los diputados y senadores de la derecha decían que con esto no querían aprobarla porque después lo íbamos a querer para todas las elecciones. Y nos interpelaban como si nosotros quisiéramos negar esa voluntad. Entonces yo no entendía que querían con ese argumento, porque yo decía, es verdad, o sea, con esto partimos y con esto no paramos. Entonces creo que pensar que incluso en nosotras cambió el switch de que ya no era cuotas, era paridad. Ese fenómeno, yo creo que cuando uno genera y entiende el cambio para una con las demás, hace que las cosas también sean posibles y no las vea como un imposible. Y me parece muy bien que no se haya querido abandonar esa batalla, porque incluso recuerdo un momento muy complejo, que era a finales de enero del 2020, cuando la tramitación en el Senado, los senadores se fueron a Marruecos, no sé si se acuerdan, para un congreso del futuro. Y todas indignadas porque si no se postergaba la discusión y se votaba como estaba, perdíamos, porque teníamos senadores que era más importante para ellos estar en Marruecos en un congreso, en vez de estar discutiendo la paridad del proceso constituyente del país. Entonces, recuerdo que hubo una reunión express y las diputadas decidieron acordar que no se votara, con las senadoras que también estaban en ese momento. No sé si se acuerdan, era presidente de la Comisión de Constitución, en ese entonces era Felipe Arboe, en el Senado. Y generó una molestia en el movimiento de mujeres, de feministas, porque no se estaba discutiendo inmediatamente. Y hubo no sé si se acuerdan, fue un momento bien complejo dentro del movimiento feminista, porque hubo una disputa de por qué no se legislaba, porque la cuestión tenía que quedar legislada inmediatamente. Y evidente, en las que estábamos adentro decíamos que si lo legislamos lo vamos a perder para siempre, y no lo queremos perder, si preferimos que, y no es por darle el favor a ellos, pero no, los caballeros no iban a regresar de Marruecos, se van a salir en improperio. Entonces, recuerdo ese momento muy, muy importante. Y otro en marzo, cuando volvimos, tuvimos una reunión con el presidente del Senado, quien de ese entonces Jaime Quintana. Y era Jaime Quintana con mujeres de distintas agrupaciones y todas las que ya... Yo recuerdo que ahí el Senado y la Cámara dejaban que ya entráramos a hacer y a hablar, porque las diputadas con las diputadas y dialogaban con las asesoras, con todas, pero yo recuerdo, por ejemplo, la Connie hablando que había un chat de asesoras, y creo que todavía está, paridad, no sé si se acuerdan, había un chat, un WhatsApp, y había un solo hombre, que era el asesor de una diputada y 10 senadores. Era el único hombre, porque éramos puras mujeres peleando como, giramos de distintas estrategias, y había como un solo hombre.
si no me equivoco, que es el asesor de la diputada Sabat, o de la senadora Sabat hoy día. Y ahí era muy divertido porque había una complicidad, incluso teniendo otras batallas distintas y disputas en otros temas. Y eso generó un foco también de estrategia y de capacidad política de poner el objetivo más que otros elementos. Pero recuerdo mucho ese momento de la discusión que hay a finales de enero, de si se postergaba o no se postergaba. Hubo choque entre los frentes feministas de los partidos con las diputadas, con las senadoras, y se tuvo que, incluso nosotras tuvimos reuniones con nuestros frentes para explicar de que esta decisión no era postergación ni que no se iba a legislar, sino que habíamos tenido que tomar una decisión estratégica y que calmáramos un poquito las pasiones y pudiéramos mirar un poco más con el objetivo para adelante. Y creo que en esa tramitación, si no me acuerdo, el 4 de marzo, bueno, me acuerdo perfectamente, se hizo la sesión por las 104 mujeres, de las mujeres que fueron diputadas en los 200 años de historia del Parlamento. Y que las mujeres diputadas en la historia del Congreso chileno no superaban el 17% en toda la historia de todos los que han sido legisladores y legisladoras. Y al otro día se aprobó paridad. Y ese fenómeno yo creo que a mí tengo como los recuerdos, y también recuerdo muy bien, porque estábamos juntas con la Coricenta cuando el presidente de la comisión, Matías Walker, le dice: diputado Coloma, cállese, porque estaba diciendo que se está saltando atribuciones para legislar y para aprobar el proyecto de ley para que pasara a la sala. Entonces, igual creo que esas cosas a uno no se le van a olvidar, y uno aprendió también y se veía muy bonito también el Senado, todo verde. No sé si se acuerdan, hay unas fotos muy bonitas, estaba todo verde, era una marea verde de otro Congreso, que no sé si en otros proyectos se ha tramitado con ese nivel de envergadura de movimiento dentro del Congreso. Claudia, las chiquillas, la Connie y la Karina han hablado harto sobre las resistencias. ¿Cómo se ablandaron esas resistencias? ¿Cómo logramos los votos? Mira, sí, yo parte de las cosas que recordaban ella también la empecé a repasar, así como en algún momento se dejó de hablar de las becas y de los créditos y se empezó a hablar de la gratuidad. Pasó más o menos lo mismo en el cambio de paradigma respecto de las cuotas. Era la cuota, estábamos en la discusión de la cuota municipal, de la cuota a las CORE, si eran 60, si eran 40, y de repente se instala, no, pero tiene que ser 50 y 50, o sea, paridad, y empezamos a transformar el debate. Yo creo que todas las resistencias se desmoronan en el debate. Parece que mientras más uno conversa, mientras más uno se encuentra con personas, los conceptos, cómo tú te vas, algo que dijiste hace una semana en una conversación, la vuelves a escuchar, que viene de otro lado, el mismo concepto, el mismo análisis, la misma reflexión, y te das cuenta cómo estas conversaciones van, porque finalmente estas conversaciones son conversaciones que enfrentan resistencias, pues, ¿no? O sea, cuando tú estás todo el rato hablando de lo mismo, cuestionando lo que no quiere cambiar, cuestionando la estructura, y das argumentos y vuelves a darlo. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, por ejemplo, el argumento que usaba la derecha para decir que la paridad era metía la mano a la urna. Y nosotras decíamos: no, ustedes están sobre representados y han estado sobre representados siempre. No es que nosotras no estemos representadas, sobre representados. Y después, cuando empezás a escuchar ese argumento una y otra vez, y ya después no te la pueden responder. Y eso yo encontraba que tenía un sentido mágico, así como: wow, ya mira lo que pensamos hace una semana, para todas ya el momento. Y entonces era más fácil confrontar el argumento del otro, cuando ya era algo que se había puesto en la masividad de los argumentos, ¿entendí? Entonces yo creo que esa es la forma. Uno va y se encierra en la oficina y analizas un argumento y te lo guardas para ti y no logras que sea un argumento de sentido común, se pierde.
Y creo que todo lo que fue pasando, el acto del 4 de marzo, eso fue sumando y ya yo siento que era como que me da la impresión, así como que llega un momento en que todos estos hombres machirulos que han estado a la cabeza del Senado y de la Cámara, tuvieron que decir, bueno, estamos cagados, nos ganaron. Así como todo lo que nos han dicho es verdad, todo lo que ha sucedido durante décadas, ellas tienen la razón. Y son el 22% de nosotros y nos jodieron. Tuvieron mejores argumentos que nosotros, porque tal como lo dice la Karina, eso también fue fundamental. O sea, tener a un grupo de parlamentarias que son líderes dentro del oficialismo en esta, también fue importante. La Zabada, la Jimena Sandona, la Erika Olivera, a la ¿cómo se llama? A la esposa de Monkeberg, ¿cómo se llama? La Paulina Núñez. Tenerlas a ellas como en disposición a enfrentarse en este, bueno, claro, podemos tener un montón de diferencias en otros temas. Yo creo que es así como toda la resistencia que había en torno, no solo a la cuota de género, proyecto que además no terminamos de resolver respecto de la municipal y de Core, están en el Senado, ¿no? Ahí quedó. Pero sí fuimos capaces de quizás el hito más importante en la historia de nuestro país en los últimos 40 años, tener una convención constitucional con paridad única en el mundo. Obviamente se nos llevó toda la atención para allá, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. O sea, el hecho de instalar también que la paridad llegó para quedarse, eso significa que no va a haber ningún otro espacio de participación donde no la vayamos a exigir. Será el piso mínimo. Creo que eso las palabras terminan construyendo realidad, y eso fue lo que pasó. Nos convencimos nosotras primero de que estaban los argumentos, de que teníamos razón, de que a pesar de que éramos menos, teníamos el convencimiento de que lo podíamos lograr, y finalmente fue así. Creo que eso logró cambiar el chip y cambiar incluso la disposición, que no miraban como enojo este proceso y terminaron, por último, poniéndose al lado de lo correcto para que sus propias votantes no se les fueran encima, por último, ¿no? Pero creo que eso fue muy importante. Sí. Pasemos entonces al proceso constituyente. Connie, ¿por qué el Distrito 7? ¿Qué rol desempeña este territorio en el proceso constituyente que te hace querer representarlo? Mira, hay algo que no sé si he mencionado mucho, pero yo nací acá. Creo que lo había mencionado a algunas personas y todo, pero yo nací acá, viví aproximadamente como 2, 3 años cuando era chica, y bueno, después no tuve mucha capacidad de decisión porque era chica, entonces me llevaron y todo, y siempre sentí ese arraigo particularmente hacia el puerto. De hecho, desde el 2015, cuando me escapaba al Congreso, porque tenía que venir al Congreso por la tramitación, sentía ese arraigo particularmente de un sector donde yo nací, de un lugar donde yo nací, y una de las oportunidades que tuve particularmente para venirme a vivir efectivamente fue durante el trabajo parlamentario que hubo. Y sobre todo por una de las particularidades que tiene, aparte de estar cerca de otras regiones, de Santiago y todo, que tiene que ver con también sacarse un poco de esa lógica del centralismo. Recuerdo que en Santiago todas las cosas en general se concentraban, las actividades se concentraban, por ejemplo, en la moneda, en la entrega de cartas, el activismo, las marchas. Y también me generaba esa curiosidad también en torno a que efectivamente la descentralización y sobre todo en otros territorios, que es súper importante avanzar hacia las luchas históricas, y sobre todo porque acá particularmente las vivencias, la discriminación, la violencia que se da en torno a las mujeres, las disidencias, también es de manera muy distinta a la que se da particularmente en la región metropolitana. Acá es por ejemplo, el distrito, la región en general está muy marcada por las problemáticas medioambientales, las problemáticas de la vivienda,
sobre todo con los incendios que se están dando ahora lamentablemente, con la precarización de la vida y sobre todo la discriminación y la violencia que de alguna manera también se invisibiliza mucho más, particularmente en la región de Valparaíso. De hecho, recuerdo, y sobre todo lo que se está dando ahora a propósito del caso de Nicole Saavedra y lo que está solicitando el Ministerio Público de querer buscar cárcel para 5 mujeres que bajo la toma pacífica de la Fiscalía de Quillota en el caso de Nicole Saavedra. Por ejemplo, ese caso no tuvo sino particularmente mucha visibilidad y presión hacia que avanzara, si es que no fuera por ese hito emblemático, si es que no fuera porque efectivamente había marchas masivas que se hicieron en Quillota, y sobre todo Quillota, que está mucho más alejado, y casos que no eran conocidos a la luz pública porque lamentablemente la centralización de las problemáticas de nuevo reflejaba eso. Entonces, bajo ese mismo arraigo, sin prejuicio que forma parte de como más del interior y todo, son problemáticas que tienen que ver mucho de la manera que vivimos, particularmente en las situaciones de discriminación, de violencia, de precarización, y sobre todo para también desarrollar mucho más este discurso que tenemos, que en general se habla mucho de que las personas de la comunidad LGTBIQ, la disidencia, estamos exclusivamente en torno, por ejemplo, a igualdad de derechos, la violencia, discriminación, pero también pasa algo muy específico relativo, por ejemplo, al acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, la educación, la salud. Entonces, bajo esas mismas problemáticas, lo mismo en el ámbito del medio ambiente. Entonces, yo creo que particularmente, por ejemplo, este distrito, además del arraigo, juega un rol muy fundamental, sobre todo porque tenemos además 2 puertos en este distrito. Tenemos San Antonio, tenemos también particularmente Valparaíso, y la desigualdad que se ha dado históricamente en torno a los recursos económicos, a la imposibilidad de que las actividades económicas puedan tributar y generar ingresos también en estas mismas comunas. Entonces, eso también, por ejemplo, nos afecta como personas de la comunidad LGTBIQ. Muchas personas, de hecho, tienen que ir de Valparaíso o de Viña, se van a Santiago a trabajar o directamente trabajan y viven acá. Y eso también refleja un fenómeno muy centralista. Entonces, bajo la misma lógica, además, sin perjuicio que no, obviamente no es centralizado y todo, hay una gran cantidad de participación política. Y yo creo que eso se pudo ver muy en especial durante la revuelta social. Porque hasta el día de hoy hay muchos murales, hay muchas calles directamente donde hay consignas, por ejemplo, en Viña del Mar, donde nunca antes habían habido consignas, y porque son ciudades que históricamente les gusta verse como, las quieren pintar como bonitas, donde no hay desigualdad, pero la desigualdad está escondida. Pero la desigualdad existe, la violencia, la discriminación existe. Y eso es súper importante, de qué manera juega un rol fundamental e importante en este mismo proceso constituyente a través de la participación política. Los gobiernos locales juegan un papel fundamental, y sobre todo lo que se viene en el proceso constituyente, cómo se van a rediseñar. Entonces, en ese sentido también, particularmente durante todo ese proceso, sentí que era tiempo como también de volver a la casa. Y además, curiosamente, como un hito muy personal, yo, bueno, hace como 25 años, 24, 26, que tampoco tenía conversaciones con mi papá. Yo sabía que vivía en Valparaíso. Yo me acuerdo que lo busqué por su dirección y todo, pero nunca, por supuesto, acercamos y nada. Y justo cuando me vine a Valparaíso, después como 1 año y medio, 2, tuvimos conversaciones, así después de como 25 años y todo, y me dijo, ya no estaba viviendo en Valparaíso, así que se iba a devolver, pero estaba en Santiago, Maipú, de hecho, pero vota acá en Valparaíso. Yo le dije, mira el distrito de la clave, y dijo, no, pero yo no voto allá, yo voto en Valparaíso, fue con pucha. Y eso también fue como un hito así como de forma personal de volver también a las raíces, y sobre todo por una historia de vida y todo, y la manera que se puede participar en el ámbito de la política en ese sentido. Entonces, en ese sentido, más allá de los temas políticos, también tiene un ámbito muy personal, particularmente este distrito, el Paraíso, también en el Tabo, Las Cruces y todo, sobre todo porque cuando era chica también recorrí mucho de esos lugares, y siempre sentí como que era un espacio como no solamente como más de seguridad, sino que era como un sector donde efectivamente yo me sentía parte de. Gracias, Connie. Y
siguiendo un poco la idea del proceso constituyente, te quería preguntar, Karina, a ti, que nos explicaras a todos por qué es tan importante lo que se resuelva en este proceso. Sí, yo creo que en realidad se ha ido construyendo desde un arraigo muy, muy popular la importancia que tiene el proceso constituyente, porque en el imaginario colectivo hay una expectativa de construcción democrática del Estado, de un Estado en que la gente se sentía completamente desarraigada, despojada, en que el Estado solo le pertenecía a los más privilegiados, al 1%, a los más ricos, que el Estado estaba en beneficio de ellos y que les funcionaba bastante bien. Y que hoy día el proceso constituyente lo que tiene como significante es poder restituir el Estado de Derecho, pero el derecho a tener Estado, porque no hemos tenido. El derecho a tener un Estado que te cuide, a instituciones de los cuidados, a que te proteja, por ejemplo, cuando hay una pandemia y no te abandone, a que si tienes o no, tienes capacidad para tener un 10%, un retiro del 10%, si tienes o no años de seguro de cesantía que te pueda ayudar a solventar una suspensión laboral, si tienes o no un Estado que te resguarda cuando tienes una enfermedad catastrófica, o que no sea el Estado el que te violente como nos ha violentado de manera sistemática, no solo el 18 de octubre. Nuestro Estado tiene una historia de vulneración de derechos, un Estado que tiene procesos de ruptura democrática, pero también de maltrato a su población, a su ciudadanía, a sus compatriotas, desde una vulneración y la violación a los derechos humanos como un acto de repetición. Y ese despojo del que se nos enseñó que era natural y normal, como cotidiano, hoy día la gente dice, bueno, el proceso constituyente lo que viene es a restituirnos, a generar un estado de no repetición de violaciones a derechos humanos, pero al mismo tiempo a que nos restituyan, incluso ni siquiera como recursos naturales, sino como bienes comunes y bienes públicos, de cuidado, como es el agua. O sea, que en el proceso constituyente no solo esté en discusión la estructura del Estado, el rol de los poderes, la concentración del poder, sino que esté cómo podemos tener el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y que incluso la gente hoy día se cuestione que no es normal, que no está bien que el Estado mantenga una profunda desigualdad, por ejemplo, en que hasta no solo se ve una violencia desde la desigualdad o desde la marginación que provoca el invierno porque pasa frío, porque no tienes calefacción, porque nadie te protege de eso, sino que hasta en el verano, que en los sectores más vulnerados de nuestro país, la gente vive el verano de una manera mucho más trágica, como se vive hoy día, en que los sectores populares no tienen acceso a áreas verdes, entonces la temperatura aumenta y las personas no pueden estar dentro de sus casas porque hay hacinamiento, porque las casas, o sea, desde esas cosas tan cotidianas, entender que el Estado en el proceso constituyente pueda restituir derechos, que esas temáticas se puedan resolver, yo creo que ha sido fundamental en la discusión ciudadana que generó un fenómeno muy importante. Yo, más allá de lo que uno pueda sacar como análisis o estrategia de la dispersión, la voluntad de la ciudadanía de ser partícipe y ser protagonista del proceso constituyente y ser candidato y candidata, a mí me llama la atención de un proceso de empoderamiento muy significativo. Entonces, creo que el proceso constituyente hoy día lo que marca un punto de inflexión es entender desde una rebeldía democrática, por decirlo así, una rebeldía democrática de buscar que tengas el derecho a ser tratado como persona de una manera mucho más digna. Cuando a nosotros nos tocó mucho en el trabajo territorial distrital trabajar en sectores muy vulnerados, muy abandonados, zonas de sacrificio, y en cada una de las comunas en alguna de las comunas, en casi todos los lugares había un campamento que se llamaba Dignidad. Teníamos el campamento de Dignidad de Colina, el campamento de Dignidad de Lampa, el campamento de Dignidad, o sea, cuando la palabra dignidad se te vuelve un elemento esencial de resistencia, y que tú resistes porque estás exigiendo la dignidad para el proceso constituyente y se vuelve un elemento esencial, yo creo que es lo más significativo que hoy día pudiésemos elaborar como discusión, pero que eso pueda tener repercusiones en elementos como cotidianos de la vida de la gente. Se piensa que los derechos
no sé si le ha pasado incluso en la discusión que hubo hace unos días atrás, una semana atrás, de algunos candidatos y candidatas constituyentes, que hay un candidato que por la quinta región decía que eran temas valóricos, que los derechos son temas valóricos, cuando son profundamente políticos los derechos. Los derechos no son en la función de lo valórico entre lo bueno y lo malo, lo que es bueno para mí, lo que es malo para ti, lo que es moral o inmoral. Los derechos son una consolidación política de la recuperación del ser sujeto y sujetas, que tienen una responsabilidad en un contexto social, que tienen en un territorio, que tienen en un ecosistema, y así de una manera que se va generando un cuerpo político distinto. Y ahí yo creo que cumple un rol esencial el proceso constituyente. Gracias, Karina. Claudia, quería preguntarte a ti, ¿qué es lo que representa la lista Apruebo Dignidad? ¿Qué aportamos específicamente nosotras en este debate constituyente? Está ahí. No está ahí. ¿Claudia? Ya llegué a mi casa, ya llegué. Fue toda una travesía, pero ya llegué. Estuve atenta a todo lo que iban conversando, planteando. Bueno, yo creo que efectivamente yo sigo bien crítica respecto de la cantidad, de la innumerable cantidad de listas que hay hoy día. Sobre todo porque me preocupa mucho que efectivamente terminar teniendo una constitución que logre las expectativas que todos tenemos de hace tantas décadas, ¿verdad?, de tener una constitución que dé respuestas. Entonces creo que efectivamente de la que la CONI es parte y muchos compañeros y compañeras más, de seguro no es perfecta, de seguro debe tener uno que otro, o que faltó uno que otro compañero o compañera que por distintas razones no se pudo por cupo, por el acuerdo, etcétera. Pero creo que representa una mirada transformadora, una mirada de construcción de país, pensando no solo en el presente, en nuestro país a 30 años. Creo que lo que yo rescato también de esta lista es que es muy diversa. Hay compañeras y compañeros desde las organizaciones sociales, más allá de si son independientes o no, que para mí es verdad es un debate que no es lo fundamental, sino que finalmente lo que significan las historias de vida, lo que van a aportar ahí en el debate. Y yo espero que le vaya muy bien, la verdad. No representa lo mismo de siempre, no representa el pasado, no representa lo conservador, todo lo contrario. Representa el Chile sin máscara, sin amarras, digamos. El Chile que quiere discutirlo todo, que lo quiere conversar todo, que pone todo en la mesa, que todo debatir. Yo creo que eso, quienes van a estar ahí, van a tener que cumplir ese rol. Yo tengo harta fe de que compañeros y compañeras como la CONI van a generar leones, van a avanzar en garantizar los derechos que hoy día no tenemos garantizados en la Constitución. Y no me cabe la menor duda también que el territorio, que eso es fundamental. Yo creo que ya debemos estar pensando todos también cómo hacemos que los contenidos que nuestros compañeros y compañeras lleven en el debate constituyente se vaya retroalimentando con los territorios, efectivamente se vea representada por ellos en este espacio. Por eso creo que tenemos un tremendo desafío, no los podemos dejar solos, no las podemos dejar solas en esta tarea. Tiene que existir esta red que sustente, que le dé un vínculo con la comunidad,
porque de eso adolecen las otras instituciones, como están apartadas de lo que le pasa a la gente. Yo creo que en particular la constituyente, no ser que terminemos aprobando artículos que no se condigan con la realidad, que no representen la realidad. Así que yo tengo harta fe de que estas compañeras y estos compañeros van a hacer la pega bien, y espero que también un tercio antineoliberal que nos permita asegurar no solo que no avance el neoliberalismo en nuestro país, sino que también podamos quizás restituir algunos derechos como el derecho al agua y otros derechos a la vivienda fundamentales para nosotros y nosotras, y que de hecho son la piedra angular del modelo que vivimos hoy, no solo un sistema de pensiones que efectivamente garantice una vejez digna, sino que también pelear el suelo, pelear el derecho a una vivienda sin que las inmobiliarias nos pasen por arriba, y que efectivamente el agua la podamos recuperar. Yo creo que hay un montón de temas, innumerables. No tengo duda que deben haber algunos bien emblemáticos que son súper significativos, no solo para nuestro sector, sino que también para aquellos que quieren seguir conservando las cosas tal como están. Así que nada, yo le deseo la mayor de la suerte, éxito, porque a veces uno cree que no, pero sí. Y espero que lleguen a todos los rincones para que la gente elija bien, elija a nuestros candidatos y candidatas, y que podamos quedar súper bien representados en esta convención constitucional. Gracias, Claudia. Les cuento que estamos llegando ya hacia el final de este live. Quería leerles algunos de los mensajes que se han enviado. Ariel Jara, saludos Connie, te queremos mucho. Marce Mora, Seca Connie, Panfuentes, Connie Corazones, amamos a la Connie. Podría leer. Te amamos Connie. Ariel Jara dice, es brutal la pega de la asesoría legislativa, muchas cosas que hay que atender y tomar atención. La Connie siempre fue seca para eso. Confirmo, Ariel. Mucho cariño dentro de las personas que nos están escuchando. Así que para cerrar esta discusión, chiquillas, las invito a unas palabras de cierre en 2 minutos. ¿Qué quieren transmitir para cerrar este live? Y Claudia, quiero que partamos contigo como la big boss de la Connie, ex ahora. Se nos pegó de nuevo la Claudia, ¿o no? ¿Ustedes la ven? Ahí sí. Ya, ahí sí, no, ahí sí. Nada, agradecer obviamente la instancia, disculpen los problemas de conexión, voy a quedarme abajo por un tema de distancia, ¿no? Pucha, yo de verdad deseo de todo corazón que salga todo bien, que la Connie cumpla el objetivo que se ha trazado en la vida en este periodo. Cuando uno avanza, avanzan otros con uno. Cuando uno abre estos caminos, hay otros que también se deciden. Ven que alguien echó la piedrita y el cemento para que otras pudieran caminar. Yo creo que eso lo significa y atrevido a tomar esta decisión, que no es fácil dejar una pega, dejar cierta estabilidad y tomar la decisión de atreverse, ¿no? Así que yo te deseo de verdad, Connie, yo sé que todo el equipo te desean la mayor de la suerte, esperamos que estés ahí, que nos representes, que nos mandes saludos, que no nos olvides y que lo más importante, ¿verdad? Que otras que sienten que ser privadas de estos sueños vean en ti la posibilidad de cumplirlos. Así que de verdad te mando un tremendo abrazo. Y gracias, Dani, por el espacio, obviamente, y toda la disposición a seguir conversando cuando ustedes lo... Gracias, Claudia. Karina. Sí, yo para despedirme quiero agradecerles por el espacio igual,
pero también quiero agradecer el haber podido trabajar tanto con Claudia, con la Connie, por la paciencia. Yo reconozco que soy una persona a la que hay que tenerle paciencia. Y que se generara la sinergia de poder dialogar los desafíos que teníamos y que fuéramos alcanzándolos. De ponernos metas y metas que nadie se sintiera con la... o sea, que nos sintiéramos responsables. Si hay algo que valoro de construir equipos como los que construimos en términos legislativos, es que sí, es verdad, trabajábamos hasta muy tarde, era agotador, todo eso que uno siempre dice de eso, pero hay algo que a mí me parecía muy importante en nuestra discusión como equipo, era haber aprendido que ninguno de nosotros cumplió un rol de funcionaria de funcionarios. Nosotros cumplíamos un rol político como militantes de un partido, militantes de nuestras causas, militantes feministas, y que la responsabilidad de hacer bien nuestra pega era una responsabilidad porque no tenía que ver si cumplíamos o no con el horario, sino que tenía que ver con que afectaba directamente la vida de personas que ni siquiera sabían que nosotros estábamos discutiendo ese tema, o que estamos legislando esos elementos tan esenciales para la vida. Entonces, yo agradezco que incluso pudiéramos haber dado esa discusión como equipo, que lo hubiésemos podido trabajar, y haber aprendido también de la Connie a mí me gustaba mucho cuando me tocó estar con ella en Valparaíso, porque además yo fui una jefa de gabinete de pandemia, entonces me tocó más bien todo el proceso telemático, pero cuando nos tocó estar allá era aprender a jamás bajar la responsabilidad, pero al mismo tiempo de enfrentar al otro y de confrontar. Yo creo que las personas que he aprendido a que no puede jamás bajar la mirada, cambiar lo que quieres, mostrar que quieres ser y lo que eres, yo eso se lo aprendí a la Connie. Sus labios siempre rojos, como hoy. Siempre le pedía el número de su labial, porque eso yo creo que tiene que ver con transmitir que tú estás dando una batalla todos los días. Desde que te levantas, desde que sueñas, desde que duermes, hasta que construyes cosas colectivamente. Y que no lo das sola, las das con otras, con otros. Y yo creo que eso es muy importante, que se dé esa misma dinámica con muchas más en el proceso constituyente, con quienes van a ingresar. Y invito también a quienes están hoy día siguiéndonos en esta transmisión y que después la puedan ver, que este 11 de abril nos acompañen, que participen y que en el distrito 7 estén acompañando a la Connie. Además va a ser, más allá de la letra de la lista, va a estar encabezando aquella nómina. Gracias, Karina. Connie, para despedirte. Dani, dame un segundo. Sí, porque vale. En realidad de repente como que se me llega a olvidar de que la Karina también está disputando un cargo que nunca antes ha disputado. Y como que me centré mucho en la Connie, este programa está armado en torno a la constituyente, pero disputar una gobernación también es primera vez en nuestro país. Y yo me acuerdo como infidencia que el día anterior a la inscripción dice, oye, ¿sabes qué? El partido me vieron los papeles, voy a ir de candidata a gobernadora, pero mira, por un mes, porque voy a ir a la primaria y vuelvo. Y la verdad que yo la que estáis loca si vaya a ganar. Así que tramita tu suspensión del equipo, pero yo como que del principio asumí de que la Cari iba a lograr el objetivo, no solo porque es una tremenda candidata también, y creo que se va a transformar en la primera gobernadora de la región metropolitana. Yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces quiero aprovechar igual de desearle toda la suerte. Obviamente vamos a estar trabajando, yo en particular, mucho más con la Karina, porque pero mira el tremendo equipo que tenía pues Dani, y ojalá todos y todas vuelen así de alto, porque uno se siente orgullosa de haber podido trabajar con ella, y así que les deseo a las dos toda la suerte, las quiero mucho. Ay, me emocionó la Claudia.
No sé ustedes, pero yo, y no me estaba hablando a mí. Connie. Sí, la verdad es que también es súper emocionante y sobre todo porque justo en mi carrera como en metiéndome en la política y todo, justo acá están las dos principales mujeres de las cuales aprendí también y compartí mucho espacio. De hecho, en el 2017 fue con la Karina, inicio del 2017, después fue principalmente con la Claudia. Recuerdo que fuimos incluso a un desayuno cuando la Claudia estaba de candidata a diputada, a un desayuno con ex Fundación Transitar, donde estaban muchas candidaturas, estuvimos hablando con la Claudia en otros momentos también. Entonces fue todo justamente también coincide y como muy bonito también que sean de las principales mujeres que también políticamente hemos estado durante todo este tiempo. Y eso también para mí es súper significativo y sobre todo mujeres que siempre han creído en mí, que en ningún momento tampoco se ha transformado en esa instrumentalización, en nada, sino en protagonismo, en conversaciones, en de tú a tú. Y eso es fundamental para construir un proyecto político y sobre todo lo que queremos cambiar particularmente. Entonces, la verdad es que eternamente agradecida. Yo no muchas veces soy muy emotiva, yo creo que lo sabe mucho Karina y la Claudia, pero la verdad es que me emociona, me hace muy contenta las palabras, el cariño y sobre todo poder haber construido eso que se sigue construyendo también y sobre todo lo que significó también para mí, sobre todo que en ese momento también creyeran mucho más en mí, en todo este proyecto, de a poco también, en lo que significó también el inicio del trabajo en la Diputación y también esa lucha que llevamos muchas veces con la Claudia esta tarde porque había muchas comisiones esta tarde, las conversaciones y todo. Y todo ese proceso no solamente fue de mucho aprendizaje, sino también muy enriquecedor políticamente. De, y era de hecho un equipo que siempre ha estado más compuesto por mujeres y también en ese sentido una construcción política muy feminista. Y eso es súper importante tener en consideración. Pero la verdad, agradecerle, yo también las quiero mucho. Lo único que lamento efectivamente que estamos en regiones distintas, entonces no vamos a poder trabajar en ese mismo sentido, pero constantemente siempre estamos de hecho hasta el día de hoy seguimos por supuesto siempre en la misma línea conversando sobre las cosas que están pasando políticamente, entonces la verdad es que muy feliz de también de todo este proceso y también invitarle a la gente que nos está viendo que esa misma forma que tenemos de hacer política colaborativamente también tiene que ver con esta campaña constituyente. Proyectos políticos que se construyen de tú a tú, horizontalmente, y para cambiar las formas también que se hacen de política tradicional. Y eso también es algo que tenemos que cambiar. Así que, la verdad, solamente palabras de agradecimiento y bueno, esto recién está comenzando. Y estamos en un proceso súper importante. Yo creo que ya para finalizar, como bajar un poco también que además de ser un proceso histórico, es un proceso en el cual depende también lo que está pasando, esta crisis de representatividad, las violaciones a los derechos humanos. Por eso es tan importante que en este proceso constituyente los contenidos, lo que podamos ganar, efectivamente sea algo vanguardista, algo progresista, algo que pueda cambiar también este modelo. Si no, vamos a seguir en la misma precarización. Y por eso es tan importante la representatividad, las discusiones que se dan y altura de mira, para que no tengamos tampoco conversaciones ni personajes ni candidatos que digan que las discusiones de los derechos es igual, con una analogía mala, de colocarse brazos en la cabeza y todas esas cosas. Hay que nivelar hacia arriba. Gracias, Connie. Bueno, para finalizar, entonces, solamente darle las gracias a ustedes por haberme invitado a moderar este panel con tremendas mujeres. Yo honrada de trabajar con ustedes. A Connie la conocí en el Congreso trabajando también y luego nos encontramos en el mundo del activismo. Así que con el tiempo forjamos una amistad, nos vamos a seguir viendo, pero te vamos a echar de menos claramente.
y toda la suerte del mundo en este trayecto. Connie, Karina, dos tremendas candidatas que disputan distintos territorios, pero por Dios que me representan. Así que suerte, chiquillas, gracias por este espacio, gracias a las personas que nos siguieron en esta transmisión y claramente nos vamos a seguir viendo. Así que un abrazo fuerte a todas. Un abrazo gigante para las tres. Un abrazo, Claudita, nos vemos pronto. Igual Connie, igual Dani. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.